y tiene un diplomado superior en gerencia y desarrollo estratégico para la vida, que es muy importante ese tema que se está hablando muchísimo hoy en día sobre el propósito y sentido de la vida. Tiene también un diplomado en formación de tutores de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que está por certificarse. Ha trabajado como docente universitario, es defensor de los niños, niñas y adolescentes, es miembro de dos asociaciones que trabajan los temas de la psicología, como la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento y también la Asociación Venezolana de Psicoterapia. Actualmente es docente a tiempo convencional desde el 2019 en la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú y es miembro fundador, actual presidente de la Asociación Venezolana de Investigación en Orientación, Terapia y Counseling. Bienvenido, Alvin. Muchísimas gracias por tu sabiduría, por el tiempo que has dedicado a formarte y por este espacio que nos estás brindando de manera voluntaria para fortalecer nuestro conocimiento y enrumbarnos en todos los tips que necesitamos saber. Gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, sin más que agregar, entonces, doctor Alvin, ya el micrófono es suyo. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Se escucha perfecto? Sí. Ok, ¿y la cámara ustedes la activan o yo la tengo que activar? Tienes tu cámara activada ahora, te podemos ver. Ah, perfecto, lo que pasa es que yo no me observo en el teléfono. Ok, muy buenas noches a todos, gracias por la bienvenida a Rotary y realmente me siento bastante contento en el día de hoy para trabajar este tema que es de tan importancia en la salud mental en el contexto venezolano y en el contexto mundial. Para iniciar, me gustaría dar una pequeña introducción bastante interesante sobre el concepto de ansiedad. Para luego entrar en el punto de vista clínico, vamos a trabajar la ansiedad desde el punto de vista lo que se conoce como una reacción normal. Las personas continuamente en su verbatim colocan, cuando están en situaciones estresantes o situaciones demandantes del contexto cotidiano, utilizan la palabra me siento ansioso o tengo ansiedad. Entonces, si nosotros revisamos el concepto de ansiedad, es un mecanismo natural del cuerpo que nos prepara ante la amenaza o el peligro. Es decir, nosotros reaccionamos ante situaciones que no tenemos el control. Ahora, ¿qué hace la ansiedad a nivel patológico? ¿Cómo sabemos nosotros que la ansiedad ya tiene secuelas a nivel fisiológica y a nivel psicológica? El primer elemento que nosotros vamos a trabajar es decir, bueno, para poder determinar, tiene que haber cuatro elementos fundamentales para entrar en una ansiedad de tipo patológica, que sería en este caso, yo ahorita te aviso para que pase la lámina, colócame la lámina anterior, por favor, para dice sensación o estado emocional, la anterior a esa. Disculpa, sorry, sí, ok. Ajá, yo te Ahí está. digo Ok, para que pase la otra, porque este es a nivel introductorio. ok. Entonces, para yo decir, bueno, si esta es una reacción natural del cuerpo que me prepara ante la amenaza o el peligro, yo tengo que saber cuándo comienza a pasar el umbral y se empieza a considerar una alteración de tipo orgánica. Y esos cuatro elementos es, primero, que su conducta sea incomprensible para él y para los demás. Es decir, yo comienzo a observar al señor Carlos y me doy cuenta que continuamente, hace aproximadamente como 6 meses, más o menos calculando, observando al señor Carlos, él evidencia una serie de nerviosismo. O sea, cuando estoy hablando, anda como nervioso, tiene su oración, entra en hiperventilación y no hay nada, un estímulo aparente que pudiera activar ese tipo de reacción. Entonces, cuando ya comienza a ser una conducta incomprensible para los demás y la persona no comienza a darle una explicación de por qué está sucediendo estas reacciones, este es uno de los primeros elementos donde podemos entrar que la ansiedad ya no es una ansiedad normal, sino es una ansiedad que tiene rasgos a nivel orgánico o patológico. El segundo elemento que puede estar asociado para poder determinar que la ansiedad pasa el umbral, que la persona no puede controlar, es la intensidad, la permanencia y la frecuencia. Entonces yo comienzo a tener síntomas físicos asociados a la ansiedad, como hiperventilación, sudoración excesiva, dolores estomacales,
enrojecimiento de la piel, me duele continuamente el cuerpo, lo siento tensionado, siento náusea, es decir, varios síntomas, pero son intensos. Me dan en la mañana, me dan en la tarde, me dan en la noche, cuando voy a comprar un pan, cuando voy a visitar a mi pareja o cuando estoy en casa de mi familia. Entonces es permanente. Y la frecuencia puede ser en la mañana muy intenso en los cuadros ansiogénicos, en la tarde y en la noche. Entonces, el segundo elemento es la intensidad, la permanencia y la frecuencia. Ahora, ¿cómo podemos observar acá? Entonces, el tercer elemento que está es asociado a esta característica. Entonces, primero sería que la conducta es incomprensible. Segundo, la intensidad, la permanencia y la frecuencia. La tercera, existen cambios bruscos a nivel físico y psicológico. Ya la persona, un ejemplo, la vestimenta está desasiada, la persona anda un poco descuidada. Es decir, yo conozco al señor Carlos y he visto cambios a nivel de su personalidad y rasgos que no es el hombre que yo lo conozco hace 5 años atrás. Y el último, para poder entrar en una patología, es que mínimo tenga los síntomas bastante acentuados a partir de los 6 meses. Entonces, la ansiedad comienza a ser una ansiedad patológica y es donde entra la necesidad de la evaluación con los especialistas cuando yo presento estas características. Más allá de los criterios diagnósticos que establecen los manuales de diagnóstico de salud mental por la Asociación de Psiquiatras Anglosajones, mejor conocido como el DSM número 5, que lo vamos a ver, clasificaciones de la ansiedad, pero yo en mi caso, Alvin Fumero, que no tengo conocimientos científicos de ansiedad, pero yo comienzo a experimentar intensidad, permanencia, frecuencia, mis conductas son incomprensibles para los demás, hay unos cambios bruscos, yo digo, bueno, esta ansiedad comienza a catalogarse como una ansiedad patológica. Ahora, para nosotros poder separar la ansiedad, va a haber una ansiedad que es física y va a estar siempre presente en cualquier tipo de trastorno en trastornos del humor, propiamente dicho, desde la depresión, los episodios maniático-depresivos, los trastornos bipolar, cualquier tipo de clúster de los trastornos de la personalidad, siempre vamos a tener de base la ansiedad. Entonces ahí podemos hablar que esa reacción fisiológica va a estar presente en cualquier tipo de alteración a nivel orgánica o mental. Y entra la otra ansiedad, que es la ansiedad psíquica que es producto de los pensamientos, que son esos pensamientos rumiantes que alteran nuestro cuerpo y alteran nuestros elementos fisiológicos y conductuales. Entonces, tomando en punto de partida que existe una ansiedad que es normal, que la evidenciamos todos los seres humanos ante situaciones estresantes de la vida o situaciones demandantes, y otros que es ansiedad con patología, que son los trastornos. Entonces, si nosotros observamos la lámina ya presentada esta introducción, podemos ver que infantes nos dicen sensación o estado emocional normal ante determinadas situaciones y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Por favor, la otra lámina. Ok, entonces aquí tenemos tres definiciones bastante interesantes que los coloca primero Spielberg, que es uno de los autores de un test psicométrico estandarizado que se conoce como inventario de ansiedad de estado y ansiedad rasgo. Y él nos dice lo siguiente. Es un estado emocional displacentero caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, aprensión o preocupación y por activación del sistema nervioso autónomo. Entonces, vemos acá que coloca una palabra clave. Sentimientos subjetivos de tensión. Es decir, en mi pensamiento que yo considero una amenaza o peligro, si hablo de una teoría cognitiva, el cuerpo comienza a generarse cambios para responder, ya sea para la lucha, o para la inhibición o para la evitación. Es decir, tres tipos de manifestaciones conductuales productos de la ansiedad. Ahora, si nosotros revisamos el otro concepto, dice aprensión, tensión o dificultad que surge de la anticipación de un peligro cuya fuente es desconocida. Es decir, el solo pensar que nuestro cuerpo está en amenaza o de peligro, nosotros reaccionamos y es lo que genera la ansiedad. Y el último, que es el DCM, nos dice que es la anticipación aprensiva de un futuro peligro o adversidad acompañada por un sentimiento de euforia o síntomas somáticos de tensión. El foco del peligro anticipado puede ser interno o externo. Por favor, la otra lámina.
Ok, entonces aquí podemos observar claramente que la ansiedad, desde el punto de vista teórico, para así decirlo, y dar la base para poder definirla, dice, es la respuesta del organismo ante un estímulo estresante. O sea, lo que el organismo considera placentero o displacentero, en este caso displacentero, va a prepararse para dar respuesta a ese estímulo. Ahora, dice acá que el sistema nervioso para responder a dicho estímulo mediante la lucha, la fuga o la inhibición conductual. Va a depender de cada persona. No hay una respuesta única. Y los episodios quizás no son diferentes también en las personas. Yo puedo tener ante un estímulo que es estresante, las manos me pueden sudar, puedo tener una hiperventilación, aumenta el ritmo cardíaco, pero la señora Juana, que también sufre de ansiedad, quizás ya le da náusea, le da temblor en las piernas y se queda paralizada. Entonces, en ella tiene una inhibición y en mi caso, yo tengo una conducta de fuga. Entonces, podemos tener reacciones de ansiedad, pero en cada sujeto es único cómo se manifiesta. A la otra lámina, por favor. Ok. Ajá. Ahora, ¿cuáles son las causas que están asociadas a la ansiedad? Es multifactorial. Decir exactamente qué es producto de una de estas causas que vemos acá es falso, porque hay personas que puedan tener uno de estos elementos factoriales y quizás una parte, pero no todas. Entonces, decir que este es el único factor, por lo menos la parte genética. Si en mi familia hay una predisposición genética dentro de la dinámica familiar, que uno de mis familiares cercanos fue diagnosticado con, un ejemplo, con trastorno de ansiedad generalizada, puede obedecerse que las generaciones futuras puedan manifestar el tipo de ansiedad o quizás no. Pero sí se ha investigado que estos factores tienen un factor de, valga la redundancia, de incidencia. A nivel biológico, química del cerebro. A nivel biológico, la ansiedad también puede ser por eventos traumáticos, por, eh, por situaciones que afectan nuestro sistema nervioso y la persona comienza a generar sistemas de nerviosismo y angustia. Y lo que vamos a tratar más adelante, que son las sustancias químicas del cerebro, como los neurotransmisores. Ahora, ¿qué sí está presente? Que toda ansiedad, sea una ansiedad normal que nosotros manifestamos ante un estímulo, siempre va a haber un estrés, siempre va a haber algo que el cuerpo lo reacciona. Que ahí vamos a determinar que hay ansiedades que son ansiedades rasgos propias de la personalidad y otras ansiedades que lo produce el estado, que es el entorno. Por favor, la otra lámina. Ok, entonces los diferentes tipos de trastorno de ansiedad pueden ser síntomas diferentes y pueden haber combinaciones. Aquí es importante que nosotros, como yo digo en estos espacios, no utilizar el San Google. Veo unos síntomas, coloco San Google y me diagnostico como trastornos de ansiedad, ¿no? Usted tiene que ir a un especialista, hacer un proceso de anamnesia, hacer unas evaluaciones y determinar si es el caso y que usted evidencia un trastorno de ansiedad, es decir, un trastorno mental orgánico, poder decir cuáles son los criterios reales o los indicadores dentro de la sintomatología, los signos y los síntomas que pueda tener la persona para poder clasificarlo en qué tipo de ansiedad tiene. Entonces, aquí podemos estar presentes que a pesar de las diferentes combinaciones o trastornos, van a estar asociados a pensamientos o creencias irracionales que activan la ansiedad. Un ejemplo de esto, para poder determinar por qué el pensamiento activa la ansiedad. Si yo tengo diagnosticado ansiedad social, y por lo menos esta actividad me invitan para yo ser ponente, el pensamiento intrusivo o una distorsión cognitiva en el procesamiento es, todos se van a burlar de mí, no lo voy a hacer bien, es decir, la mente comienza a autosabotarse y tiene una visión negativa hacia sí mismo y yo comienzo a experimentar la ansiedad. Ojo, y simplemente en esta actividad que no tengo las pruebas reales para decir que ustedes se van a burlar de mí o que lo voy a hacer mal. Pero solamente el pensamiento intrusivo me genera todas unas reacciones a la cual no me permite una adaptación y poder ejecutar la actividad a la cual yo me comprometí con ustedes. Entonces entran también los síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareo y falta de aire y cambios en el comportamiento. El solo pensar que voy a sufrir de ansiedad, ahí donde entra
El control emocional de evitar la ansiedad es donde se generan los elementos psicológicos. Es decir, yo evito el contacto de este tipo de actividades, evito el contacto social y evito cualquier experiencia que para mí me genera ansiedad. Entonces, ¿qué está llevando en mí? No llevar una vida plena, una vida con propósitos, porque me cohíbo el solo pensar que me va a dar la ansiedad. Por favor, la otra lámina. Ahora, la ansiedad es bastante interesante porque es muy amplia. Tenemos trastorno de ansiedad generalizada, donde la persona en cualquier actividad de la vida cotidiana, laboral, familiar, visita a vecinos, a compañeros, cualquier actividad genera la ansiedad. Ahora, tenemos el trastorno de pánico, que ahí donde entras, donde el pensamiento es eminente, la persona, el miedo lo abruma, la angustia y siente una de las características principales de los estados de pánico. La persona siente y percibe como si le fuese a dar un infarto en el miocardio. O sea, ya el sentir, la persona lo siente en el cuerpo, ese dolor, y es muy recurrente y es muy frecuente en la emisión de los estados de pánico. Ahora tenemos las fobias específicas, que allí la persona también tiene un terror eminente, pero en algo selectivo. O sea, yo tengo un terror eminente vamos a colocar, mm, hacia salir hacia los espacios abiertos. O sea, el solo verme en un espacio abierto con muchas personas, ya comienza el cuerpo a reaccionar. Y tengo una fobia específica que es agorafobia. Entonces tengo miedo a los espacios abiertos, a multitudes de personas. Entonces mis conductas son de evitación para no experimentar las reacciones fisiológicas asociadas a la ansiedad. También tenemos trastornos de ansiedad por separación, y aquí es donde están los productos. Se ve mucho en las secuelas de la diáspora, donde muchas personas han llegado al proceso de migración, dejan a los niños en cuidado de familiares o otras personas, y los niños comienzan a generar ansiedad porque hay una reacción en cuando se rompe el vínculo con este cuidador, que son sus padres, y el niño comienza a generar ansiedad. Tenemos los trastornos de ansiedad social, tenemos los trastornos de ansiedad por sustancias psicotrópicas, a la cual afectan el sistema nervioso y la persona comienza a experimentar ansiedad secuela del daño a nivel del sistema nervioso. Adelante, por favor. ¿A otro lámina? Ok, aquí yo les comparto aquí tenemos a un pintor, que son las imágenes de Chuan, donde él entrevistó a muchísimas personas con trastornos del humor y trastornos de ansiedad y trastornos de la personalidad, y él hizo una presentación ilustrativa sobre qué sentían las personas cuando experimentaban la ansiedad. Podemos ver en la imagen, este tipo de trastorno mental se caracteriza por tener tales niveles de miedo y ansiedad que impide a aquellos que lo sufran vivir día a día de forma normal. Como podemos acá en la imagen, bastante interesante, porque coloca a una figura humanoide con una bolsa que se está asfixiando en búsqueda de tener aire, de poder inhalar, pero él trata, pero está atado de mano y hace que se ahogue, que tenga una sensación de ahogo y de un miedo totalmente inminente que en este caso no puede solucionar. La otra imagen, por favor. Ok. Tenemos el trastorno de ansiedad social. Aquí coloca a una figura humanoide, Chuan, el pintor Chuan, tiene las manos entrecruzadas, con hombros caídos, o sea, perdón, con mirada hacia abajo, eh, como que el cuello hundido y la cara hacia abajo, y unos ojos que observan. El miedo de hacer el ridículo, el miedo de ser señalado, el miedo de hacerlo mal, de no poder encajar. Y una de mis experiencias a nivel de atención de pacientes con esta característica, he tenido varios, especialmente adolescentes, que no tienen el trastorno, sino tienen el rasgo, eso también es importante señalar. Puedo hacer yo una evaluación y si este trastorno, de acuerdo a los criterios diagnósticos, el DCM me dice que debe tener 6 síntomas y la persona tiene 4, no tiene el trastorno de base, pero tiene aproximación o tiene rasgo de esto. Y así me ha pasado con adolescentes que han tenido rasgos sobre este tipo de ansiedad y producto de las características que se dan dentro de los sistemas sociales, cómo yo encajo en este grupo etario, realmente soy chévere, soy cool,
¿Cómo manejo el mismo código? Al no tener las habilidades o herramientas, que es lo que ha pasado en la secuela del post-COVID, de niños que fueron aislados socialmente en un sistema social producto de esta pandemia, y ahora que se requieren su inserción, carecen de habilidades sociales y un temor de cómo yo puedo encajar en mi vida si durante 2, 3 años no se me desarrolló este tipo de habilidades. Ok, la otra lámina, por favor. Tenemos acá, ajá, la otra, trastornos de pánico, como yo le decía. Aquí el terror es eminente. O sea, una persona que tenga una de las grandes características que yo puedo diferenciar de una persona que tiene un brote de ansiedad a un brote de un estado de pánico. El brote de ansiedad, la persona se moviliza, se busca alternativas, se ahoga, hace, busca, o sea, trata de solventar lo que quizás él no puede hacer el cuerpo porque la mente está invadiendo. Pero el trastorno de pánico, la persona se queda congelada, se queda como petrificada en el espacio donde, como dice la imagen, siente que le va a dar el infarto y que ya entró la muerte inminente. Entonces, como dice acá, este desorden de pánico viene a menudo derivado de un trastorno de ansiedad y se caracteriza por generar inesperados ataques de pánico. La diferencia del estado de pánico a la ansiedad podemos ver que el estado de pánico es muy repetitivo, es muy frecuente. Yo puedo tener, estoy aquí con ustedes y de repente me viene un brote intenso, un terror inminente y me quedo congelado, pánico. Ah, yo puedo tener ansiedad y comienzo y le digo, esperen un momento, voy, me echo agua en la cara, eh, me autorregulo si tengo las herramientas necesarias y puedo bajar los niveles tensionales. Entonces ahí podemos ver uno de los tics para poder diferenciar. Y los ataques de pánico durante los cuales el paciente sufre palpitaciones, sudores, temblores, falta de aliento, que también se viven en la ansiedad, pero la gran diferencia es eso, que la persona se queda como petrificada y la ansiedad lo sufre, pero puedes movilizar. Ahora, factores de riesgo, como todo, o sea, ya sea la ansiedad normal, es decir, yo experimento una reacción de ansiedad ante una situación que es estresante, que para mí eh, amerita dar una respuesta inmediata, y otro es cuando es intensa, permanente, frecuente, cuando ya comienza a haber cambios bruscos, cuando mi conducta es incomprensible para los demás, que ya no responde con mi comportamiento habitual, sino es una manifestación conductual observable, que ustedes pueden decir, mira, ya va, Alvin, él está, no sé, algo que no me cuadra en él. Entonces, ¿qué lo activa? ¿Qué está allí? ¿Cuáles son los factores que podríamos llevar? Y decir, la gran pregunta, cualquiera de nosotros, si no tenemos predisposición genética, si tenemos una vida saludable, pero entramos en un proceso de estrés, ¿podemos sufrir de ansiedad como trastorno? Sí. Cuando comienzan a crearse efectos psicosomáticos del cuerpo y no son mediados, es decir, no son mediados por la persona para su autorregulación adecuada o la asistencia de terapia, y se empieza a agudizar, efectivamente podemos entrar en un trastorno de ansiedad por situaciones ya sean traumáticas, por víctima de violencia, por situaciones demandantes del entorno que nosotros no podemos resolver y que poco a poco va afectando nuestro funcionamiento mental y nuestras emociones. Entonces, sí, efectivamente nosotros en cualquier circunstancia de nuestras vidas podemos ser diagnosticados con trastornos de ansiedad. Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Investigando pude conseguir algunos elementos asociados, como ciertos rasgos de personalidad, como ser tímido o retraído, cuando está en situaciones nuevas o conoce personas nuevas. Por lo menos el autor que yo les hablaba del primer concepto, que habla de que es aquella reacción displacentera del organismo frente al estímulo, Spielberg, él habla de que hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad rasgo, es decir, por naturaleza yo soy ansioso. O sea, continuamente, ustedes me conocen, mira, no, Alvin cuando habla mueve mucho las manos, respira profundo, suda, con cualquier cosa pequeña. Pero eso, ojo, no le ha impedido salir adelante, es decir, estudiar en la universidad, tener una pareja, etcétera. Ha tenido conductas adaptadas. Ahora eso le vamos a sumar lo otro, que son lo que es la ansiedad estado. Si vivimos un modelo de desesperanza, es decir,
entramos en la pasividad, en la sumisión, en el fatalismo, en las situaciones que no podemos resolver a nivel de problemas alimenticios, problemas de la luz, problemas del agua, problemas del transporte, problemas de cualquier tipo. Entonces, esto va a ser como un caldo que se va a comenzar a calentar, a hervir, y esta persona que está dentro del caldo va a agudizar ese rasgo de personalidad. Entonces, podemos decir que hay una ansiedad rasgo que es inherente de la persona y otro que es una ansiedad estado. La situación problema es cuando aumenta la ansiedad estado y esta coincide en nuestros rasgos de personalidad. Eventos traumáticos de la primera infancia a la edad adulta que conllevaron a adquirir estos patrones ansiosos, antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales y algunas afecciones de salud física como problemas de tiroides o arritmias. Una de las características básicas que es importante resaltar acá, que a nivel médico, para cuando hacemos enfoques multimodales, es decir, psicólogo, evaluación también con otro especialista en medicina, es que la ansiedad no es producto de una alteración de salud. Es decir, cuando tú dices, bueno, mira, él está ansioso porque consumió una sustancia psicotrópica. Ah, bueno, ya tenemos la respuesta, el origen de por qué la ansiedad. Pero la persona comienza a experimentar ansiedad sin tener ninguna patología subyacente, o sea, tú lo ves clínicamente sano, ahí donde tú dices, ya va, un momento. No hay ninguna afección, en este caso, conocible, que pueda llevar esas reacciones que no son adaptativas. Entonces, los factores de riesgo detonantes tenemos, según las investigaciones, factores de obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas, ciertas medicinas o tratamientos, factores de riesgo psicológico como las adicciones, antecedentes familiares de trastornos mentales, traumas emocionales o maltratos infantiles. Detonantes pueden estar fumar, consumo de drogas o estupefacientes, niveles insuficientes de azúcar, carbohidratos o sueño, glutamato monosódico, GMS y cambios estresantes. Por favor, la otra lámina. Ok. ¿Por qué se trabaja la ansiedad desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicológico? Si nosotros trabajamos a nivel biológico, sabemos que toda alteración tiene una base orgánica y específicamente el sistema nervioso. Los médicos, el especialista, sea el neurólogo o el psiquiatra, o si son niños infantes, el neuropediatra, comienzan a evaluar específicamente cómo es en este caso, la segregación de sustancias bioquímicas en el cerebro. Por lo menos una característica básica de la ansiedad asociada con el estrés es el cortisol. Y el cortisol en exceso genera daño a nivel fisiológico cuando es intenso, permanente su distribución a nivel del cuerpo. Entonces comienzan a indagar cómo están las sustancias químicas de la serotonina, cómo está en este caso el cortisol y otras sustancias, y allí es donde entra lo que es la terapia farmacológica. Hacer las evaluaciones respectivas para ver si hay un exceso de inhibición de sustancias químicas que pueden generar las alteraciones y pueden agudizar los cuadros ansiogénicos, pero a su vez también se ha determinado que muchos de los factores que activan los niveles de ansiedad es la cognición, cómo el sujeto interpreta los hechos en sí. O sea, no son los hechos como tal, sino cómo el sujeto los interpreta. Y se ha comprobado que un 80% de estos pensamientos siempre están en una amenaza, un peligro que casi nunca sucede. Solamente el construir el escenario y verse dentro de él de una visión negativa ya genera reacciones asociadas a la ansiedad. Por eso es que la mejor combinación para trabajar la ansiedad cuando tiene un punto de vista patológico es trabajar combinado con terapia farmacológica y con psicoterapias de la tercera y cuarta generación de las teorías generales de la psicología. Entre ellas está la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso. Ok, no sé cuál es la dinámica, me imagino que termino de conversar acá y luego vienen las preguntas y respuestas, ¿verdad, Leonardo? Correcto. Después de esto vamos a tener una sesión de preguntas, los cuales Ok. todos son bienvenidos de hacerlas brevemente, no grandes explicaciones, sino preguntas puntuales al doctor. Y también pueden escribirlas Ujú. por el chat, no solo pueden hablarlas, sino también escribirlas. Ok, perfecto, gracias. Entonces, para cerrar este punto, bueno, nosotros, en caso, como dijo la presidenta, yo formo parte
de la Asociación Venezolana de Orientación Terapia y Counseling. Nosotros tenemos unos consultorios ubicados al oeste de Caracas, cerca de la estación del Metro Aguasalú, en los Flores de Catia, donde tenemos a un equipo donde trabajamos en este caso adolescentes, trabajamos adultos, personas que tengan conflictos psíquicos, alteraciones emocionales, conducta desadaptada. Hemos trabajado mucho en lo que es la atención de la ansiedad, de la depresión y también a nivel de trastornos orgánicos. Entonces, para poder contactarnos, tenemos en la otra lámina, por favor, la próxima lámina. Ok, aquí está mi número de contacto, el correo, nuestras redes sociales, como pueden observar acá. Allí nosotros podemos atenderlo perfectamente si requieren el servicio de psicología y psicoterapia. También tenemos programas de formación a los profesionales universitarios en el campo de la salud mental, específicamente lo que es la orientación, lo que es la psicoterapia y la consejería profesional, a la cual nos pueden contactar y darle la información. Se lo podemos dar con mayor detalle. Bueno, estos son lo que quise explicar sobre los elementos básicos y necesarios para comprender sobre la ansiedad y cómo saber que necesariamente no significa porque yo tengo una reacción ante un elemento estresante, tengo un trastorno. Simplemente es una respuesta natural. Ahora la preocupación entra cuando la respuesta es continua, es permanente y es frecuente en cualquier actividad de la vida cotidiana y allí donde tenemos que estar ojo en lo que es nuestra salud mental e ir al especialista para que nos pueda orientar y acompañar si fuese el caso que tenemos alguna sintomatología que requiere ese servicio de atención. Bueno, listo, Leonardo, por acá. Bueno, muchísimas gracias al doctor Fumero, de verdad extraordinaria su ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Siéntanse libres de hacerle las preguntas que consideren. Todavía estamos bien de tiempo. Eh, Podemos tomarnos unos 15 minutos en preguntas si tienen o escribirlas al chat. Estoy viendo aquí algunas preguntas. Sí, ahí Ingrid, alzaste la mano, si quieres, adelante. Roxanis también, sigue después de Ingrid. No te Igual escucho. Leo, igual hay unas preguntas en el chat. Sí, sí, correcto. Si quieres, a ver, vamos a leer la que está en el chat. Bueno, hay una mía también. Dice, bueno, yo pregunto, la primera, dice, ¿cuánto es el porcentaje de ansiedad en los niños que fueron dejados por la diáspora? Si tienes esta información, ah, no sé si la conoces, pero ¿hay algún dato sobre eso? ¿Hay alguna forma de saber qué está pasando con esto de lo que mencionaste sobre cómo la migración está dando problemas de ansiedad a los niños, ¿no? ¿Y cómo crees que esto puede afectar ¿Qué al haces tú futuro? ahí, chico? Salte de allá. Salte de ahí. Ay, bien. Vamos para allá. Ey, Que alguien se le activó el micrófono. Ok, sí, pues, en cuanto a lo que son las estadísticas oficiales, las desconozco y te digo con todas las bases porque yo fui tutor de dos investigaciones que trabajaron específicamente el trastorno de ansiedad por separación. Primero, muy pocas personas han evaluado y diagnosticado al niño con trastornos de ansiedad por separación. Lo colocan al niño como una conducta disruptiva. Ah, bueno, un niño que no se adapta porque los padres se fueron, pero no lo ven desde el punto de vista psicológico. Y hemos indagado de que es un poco bastante, ¿cómo decirlo? A nivel de salud mental, es como por debajo de la mesa, por debajo de la mesa de realizar investigaciones que profundicen este tema, que es real y es tangible en Venezuela, donde muchos niños y adolescentes quedan a cuidado de personas que no son los padres biológicos y eso realmente genera manifestaciones de ansiedad. Ojo, no igual a la del adulto, porque el adulto lo expresa, lo puede decir.
En cambio, el niño se le ve cambio de conducta y mayormente las personas por desconocimiento no lo catalogan como trastorno de ansiedad por separación. Ok, gracias. Roxani, adelante, tu pregunta. Ingrid también. Al- Le ¿Aló? pregunté a Ingrid primero. Ok. ¿Aló, Ingrid? Creo que tenía rollos con el micrófono. Listo, ya desbloqueé el micrófono. Listo. ¿Cómo podemos distinguir, doctor, cuando un niño es hiperactivo de un niño ansioso en preescolar, alrededor de los 4 años? Porque las manifestaciones conductuales son bastante similares, pero debe haber una diferencia para los padres, porque de ahí el trato y la canalización del cambio de conducta o de controlar conscientemente esa conducta, esa técnica debe cambiar. Sí, la diferencia, a pesar que hay síntomas que pueden estar asociados, un ejemplo, los trastornos de ansiedad por déficit de atención e hiperactividad, la característica es que el niño comienza a ser, dependiendo de la predominancia, ¿no? Ponte que tenga las dos, que tenga la hiperactividad y tenga la inatención. Podemos ver que el niño es inquieto, oscila continuamente, es impulsivo, es disperso. La ansiedad, entramos que una de las características de la persona es que siente una amenaza o un peligro. Y el niño comienza a tener temor o miedo, porque la ansiedad te genera temor o miedo, ese es el pensamiento que lo activa. Entonces, si yo tengo temor y miedo, ¿ante qué? Y donde comienzo a tener hiperventilación, comienzo a sudar, y los niños, un ejemplo, un niño que es hiperactivo te suda no porque tenga cierta amenaza o tenga el peligro, sino que tiene un exceso de energía y comienza a movilizarse, que es muy distinto a un niño que suda porque se siente aterrado, porque hay situaciones en el entorno que son estresantes, que no sabe lidiar, no da respuesta y comienza el niño a tener cuadros ansiogénicos. Ahora, que un niño con trastornos de déficit de atención con hiperactividad puede ser ansioso, sí, puede tener los dos, porque puede ser hiperactivo y también puede tener ansiedad. Ahora, lo importante es llevarlo al especialista que determina, bueno, mira, el niño es hiperactivo, pero a su vez tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque hay situaciones dentro de su medio social que han sido traumáticos y él las evita porque continuamente es regañado, porque continuamente es etiquetado y le genera muchísima ansiedad que luego se manifiesta en conductas impulsivas. Pero ojo, no significa que porque yo tenga hiperactividad sea ansioso, sino que en casos particulares se observa que puede tener los dos. Pero la gran diferencia de un niño hiperactivo a un niño con ansiedad es que la ansiedad siempre está. Como la base es el temor, o la amenaza o el peligro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Chévere. Bueno, Importante esa diferencia. Gracias, gracias. gracias. Ahora, nuestra presidenta Roxani, tienes una pregunta. Sí. Gracias por esa respuesta, porque justamente una de mis preguntas iba orientada a eso, ¿no? A que la ansiedad, al ser un estímulo externo y al ser una expresión de la emoción, también desencadena otro tipo de emociones o la tiene subyacente. Entonces, bueno, ya lo respondiste por un lado. La otra pregunta que te quería hacer, dentro de esa cantidad de respuestas y de emociones vinculadas a la ansiedad, se conoce cuál es la hormona o a la cual está asociada en el cerebro. O sea, por ejemplo, la dopamina. Ajá, ajá. Ajá. Por lo menos en las investigaciones arrojan la ubicación a nivel del sistema nervioso, primero serían las amígdalas, porque ahí es donde radican las emociones. Porque por lo menos si Uh-huh. hablamos que la emoción que está ligada es el miedo, ¿cuál es el pensamiento que la activa? El miedo sabemos que es la amenaza o el peligro. Entonces tiene una ubicación dentro del sistema nervioso central, específicamente de la amígdala, donde radican las emociones. Pero también está el hipocampo, que es donde se almacenan los Esto lo recuerdos voy a de las escuchar. experiencias vividas.
Entonces, se va a unir los dos, el hipocampo, porque la ansiedad se produce es donde yo en mi mente de forma automática genero un escenario donde me da la reacción. Es decir, tengo una experiencia en, un ejemplo, en Rotary. Voy a Rotary, no me atendieron al instante y yo empecé a construir, no, mire, es que la tienen agarrada conmigo, no me quieren atender, siempre es así. Comienzo una visión negativa hacia mí y hacia la experiencia. Entonces, el solo pensar que voy a Rotary me genera ansiedad. Entonces, se ubica en un sistema límbico que es la emoción, es decir, pensamiento, es la amenaza o el peligro, mira, me van a tratar mal, no me va a ir bien, me genera el miedo y por lo tanto comienza a activarse las reacciones fisiológicas. Entonces, por lo menos lo que está asociado exclusivamente es, entramos aquí, yo lo anoté acá, que son la noripinefrina, tenemos el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, y tenemos la serotonina y el cortisol. Son las sustancias que entran cuando generamos ansiedad. La serotonina porque está vinculada con la regulación emocional. La noripinefrina es lo que es el reajuste de las características orgánicas, es decir, cómo nosotros reprocesamos lo que tenemos en el entorno. Y el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, está asociado exclusivamente con la regeneración del cuerpo. Cuando esto entra por exceso, inunda el cerebro, la persona comienza a generar las reacciones fisiológicas alrededor del cuerpo. Y ahí es La donde otra, entra muchísimas gracias. antidepresivo. Ajá. Y ahí es donde, ¿qué ibas a decir? Que ahí es donde entra la terapia farmacológica con las familias de los antidepresivos y los ansiolíticos para Ok, ver la regulación cerebral. ok. ¿En qué Hasta- momento, claro, en qué momento entra el médico a decir que hay que medicar? Porque entiendo que hay otros mecanismos como la respiración, hacer alguna actividad física, hacia eso iba la otra pregunta, ¿no? Según tu experiencia, ¿cuál de las terapias alternativas o naturales o los recursos que tiene el mismo cuerpo humano la persona puede apelar para manejar esa ansiedad? ¿Cuál crees tú que es la más efectiva? Y luego que Ujú. me respondas eso, entonces, ¿en qué punto es que hay que ir al médico y dejarse medicar? Claro. Hay personas que tienen temor a la medicación. Y por la misma autocondición de enfermedad, ¿no? O sea, decir que yo tengo un trastorno, ya estoy enfermo, Dios mío, ¿qué es esto? Y evita. Ahora, la pregunta que yo le haría a la persona, si tú sientes que esta reacción es continua, porque es normal que tengas ansiedad, ¿no? En un momento de una situación, pero tú ves que es en la mañana, es en la tarde, comienzas a generar cambios, actividades que te dan placer o las dejas de hacer, las evitas, continuamente es permanente y te genera mucho cansancio en el cuerpo, dice, bueno, déjame ir a un especialista. Yo sugiero siempre, no sé porque sea psicólogo, pero bueno, primero yo iría al psicólogo para poder determinar de dónde viene esa ansiedad, cuáles son los elementos que giran en torno. Y quizás no es una ansiedad como nosotros, como expliqué aquí, un trastorno. Simplemente es una situación que no has manejado adecuadamente y que conlleva a que tengas estos brotes de ansiedad. Ahora, cuando yo comienzo a evaluar lo que es la historia psicobiográfica del sujeto, el desencadenante, es decir, que lo llevó a consulta, y todos los elementos asociados, digo, bueno, ya va. Esto, como digo yo en consulta, le digo a las compañeras, esto me huele a cocorícamo, esto no me cuadra. Entonces yo digo, vamos a trabajarlo con el otro especialista. ¿Qué pasa? Cuando nosotros mandamos al médico y el médico evalúa y efectivamente dice, sí, mira, hay una alteración a nivel bioquímico, se requiere regular al paciente, bajar los niveles ansiogénicos con un grupo de familia médica a nivel ansiolítico, chévere. Pero ahora la persona no consigue el medicamento, por decirte algo. Dice, bueno, ¿hay otras alternativas para trabajarlo? Claro que sí. Yo he tenido pacientes donde han tenido dificultad para seguir los alimentos asociados a nivel orgánico y digo, bueno, pero también puedes tocar las puertas con personas certificadas, por lo menos las floras de Bach, donde allí se ha comprobado a nivel de estas medicinas naturales, donde bajan los niveles tensionales, porque ¿qué pasa con la ansiedad? Se aumenta la tensión en el cuerpo. Y si tú tomas algo que te relaja y estás recibiendo terapia, puedes bajar los niveles tensionales. Entonces hay otras alternativas, pero tiene que estar de la mano. Porque un ejemplo, yo te digo, bueno, si
Vamos a hacer técnica de relación musculoesquelética, tenemos a hacer técnica de visualización, inteligencia emocional, pero tienes una alteración orgánica, necesitas la ayuda con el médico. Porque yo te puedo aliviar con estas técnicas ciertos momentos, pero eso te funciona para un determinado momento, pero no para todos los momentos. Entonces necesitas estar medicado. Cuando es un trastorno. Entonces, primero recomiendo que vaya un terapeuta o un psicólogo que evalúe y si ve los síntomas, es decir, los signos y los síntomas agudizados, bueno, vamos a pedir el apoyo de otro especialista. Pero también, aparte de los medicamentos tradicionales, hay otras alternativas también para Ok, trabajar la ansiedad. disculpa que me meta, pero ya por cuestiones de tiempo, Ah, ok. vamos a hacer quizás unas dos máximo preguntas de las que tenemos en el chat, pero todas esas preguntas yo se las puedo hacer llegar al doctor y luego se las puedo enviar a las personas que le hicieron, pero por cuestiones de tiempo, o no sé si prefieres quizás tratar de responder rápidamente lo que puedas Sí, y también. seguimos. ¿Te parece? Ok. Ajá, dame. Aquí tienes una pregunta que dice, de psicólogo Greg Duol Álvarez, dice, no, perdón, hay una primero de Redmi Note 9 que dice, ¿qué tratamiento aplica en casos por haber consumido sustancias? Breve y seguimos con las otras. Gracias. Aquí se toma la terapia, he trabajado con terapias de aceptación y compromisos combinadas luego con terapias cognitivo-conductuales a nivel de psicoterapia. Y a nivel médico, bueno, el especialista determina si requiere un acompañamiento en el tratamiento. Ok, gracias. Siguiente, ¿qué técnica es más efectiva para tratar la ansiedad? Ese es el psicólogo Greg Duol Álvarez. Ok, todas las técnicas no hay una más importante que otra. Todas las técnicas tienen su nivel de validez y su nivel. La que yo más utilizo es trabajar reestructuraciones cognitivas y métodos socráticos para debatir el pensamiento. Gracias. Onofre Liscano dice, buenas noches, gracias por la charla, doctor. Me gustaría saber si puede hacer consultas de modo virtual u online. Sí, yo tengo el servicio de teleconsulta, que es a distancia, y las brindo perfectamente con previo acuerdo. Ok, tenemos otra. Dice, ¿cómo se puede reconocer la ansiedad en la población infantil juvenil? Cuando hay un cambio de comportamiento, porque nosotros los seres humanos tenemos comportamientos habituales. Ejemplo, el niño es educado, el niño ahora no dice los buenos días, tiene hombros caídos y mirada hacia el suelo, entonces algo está pasando. No está dentro de lo habitual. Entonces tú comienzas a ver que hay un cambio. Ok, esto es Evelyn de la Venezuela Libre de Drogas, gracias. Luego dice Marvin, ¿existen terapias alternativas para reducir los niveles de ansiedad como hipnosis, homeopatía o acupuntura? Sí, sí existe. Entonces estaba leyendo algunos reportes de la Organización Mundial de la Salud que efectivamente la acupuntura se ha demostrado que tiene unos efectos positivos en el cuerpo, el manejo de la ansiedad. Entonces, serían terapias alternativas. Excelente. Y luego tenemos de nuevo a psicólogo Eduardo Álvarez que dice, ¿qué posturas tienes con el personaje de Disney en la película Intensamente, donde la ansiedad es colocada como la emoción naranja? Bueno, eso sería una explicación bastante larga. Yo no considero que la ansiedad sea una emoción, es una reacción neurofisiológica ante un estímulo. Y bueno, ahí tendría que explicar qué es una emoción y por qué, etcétera, que se la puedo explicar como tú dices. Si me la manda, yo lo puedo explicar con mayor Sí, detalle. mejor. Sí, ok, gracias. Y por último, ya tenemos a Liz Mariela Urbina que dice, muchas gracias. Ok, dice, la ansiedad se puede presentar cuando el niño reacciona con gritos y llegar a maltratos, él mismo, llegar a maltratar. Sí, porque los niños manifiestan lo que puedan presentar distinto al adulto. Cuando algo es distinto en su comportamiento habitual, hay que tener el ojo y saber si responde a las características de la ansiedad. Eso, perfecto. Muchísimas gracias. Estábamos ahí en un rush, pero excelente. Gracias por todas tus respuestas. Entonces, vamos ahora a hacerte entrega de Gracias. parte de el Club Rotary Baruta Las Mercedes del Distrito 4370. Eh, Conferimos el presente certificado al doctor Alvin Fumero por su excelente conferencia de la ansiedad y la salud mental. Italia, el lunes 13 de noviembre de 2023 del Rotary Club Baruta Las Mercedes, con la asistencia de los clubes Rotarac UCB y Rotarac Cacique Baruta.
Otorgada en Caracas los 13 días del mes de noviembre del año 2023, firmado por Roxanis Paredes, nuestra presidenta, Norelis Irle, nuestra secretaria, y mi persona, que es el director del programa. Muy bien, entonces ahora Chévere, gracias. continuamos. Ya vamos a continuar con el evento con nuestra cápsula rotaria, que viene de nuestro querido compañero rotario Pedro Ramírez. Entonces voy a colocarla ahora. Rotary es una oportunidad para relacionarnos, no solo en el sentido de dar a quien lo necesita, aunque no siempre el dar es un servicio. Los lemas rotarios se beneficia más quien mejor sirve, y dar de sí antes de pensar en sí pueden considerarse como dar o prestar un servicio de calidad. Pero si volteas la mirada y te preguntas, ¿sirvo yo? ¿Tengo alguna habilidad o talento que pueda ser considerado útil para el servicio? Tengo lo que puedo dar a otro, porque nadie da lo que no tiene. Hacer por otro lo que él puede hacer por sí mismo no es necesariamente útil, porque no es resolviendo su problema como se le sirve. Quien preste un servicio debe tener el sí cubierto y será útil y dará cumplimiento a los lemas si lo presta desde la alegría, sin la aspereza de la obligación. Un gran pianista, al tocar una magistral pieza, presta un gran servicio. Desde el centro propio, con plena libertad, no habrá cabida al temor, y aún la ansiedad podrá ser superada, porque se estará dando libre de trabas, excluyendo la vanidad y el egocentrismo. Considerando el servicio no como un mero acto de dar, sino como un acto del ser, que da lo que se tiene desde el amor propio. Por ello te invitamos a formar parte de Rotary. Esta cápsula es una cortesía de Rotary Club Baruta Las Mercedes. Excelente, como siempre, Pedro. Su cápsula, muy bien. Entonces continuamos con nuestra agenda y vamos a finalizar esta parte de la reunión con nuestro toque de campana. Y continuamos con compañerismo. Entonces vamos a ahora presentarle a ustedes nuestros amigos de Rotarac, que son unos muchachos increíbles que ejercen un liderazgo extraordinario, que forman parte de Rotary. Tenemos con nosotros a Miguel Dos Santos, que es el presidente del Rotarac de la Universidad Central de Venezuela. Miguel, ¿estás con nosotros? Creo que Miguel estaba teniendo problemas para entrar. Ahorita me escribió, pero podemos seguir con Alexa Cisnero. En la lámina dice Glenis Urdaneta, pero Glenis no puede estar con nosotros. Sin embargo, dejo a Alexa, que trabaja con el Rotarac de Cacique Baruta. Alexa, ¿estás allí? Sí, Leo. Ah, bueno, adelante. Es tuyo el micrófono, Buenas Alexa. noches a todos. Mucho gusto. Soy Alexa Cisneros, integrante de Rotarac Cacique Baruta. Rotarac Cacique Baruta es más que un club. Somos una red de amigos a través del mundo donde estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades. Durante estos meses, específicamente en octubre, realizamos 4 actividades en marco del cáncer de mama. Primero, participamos en una jornada de despistaje de cáncer en la comunidad de Ojo de Agua el día 28 de octubre para poder despistar el cáncer de mama en mujeres. Además, fuimos parte del proyecto Juntos por una Vida de Color de Rosa, el cual es un programa formativo de sueño de supervivientes para pacientes oncológicos para establecer una relación sólida con las participantes del desfile rosa. Además, participamos en el desfile rosa, el cual
es un desfile dedicado a pacientes oncológicos para celebrar que están en esa transición del cáncer, el cual se divide en 4 estaciones del año su desfile: otoño, invierno, verano. Y además tuvimos nuestra visita distrital por parte de nuestra de Scarlett del Nostro, disculpen, para evaluar cómo estamos como club y mencionarle las actividades que nosotros realizamos. Y por último, tuvimos una actividad muy interesante que fue el Interclub en Choroní, que fue un viaje a Choroní para establecer relaciones con otros clubes, alianzas con voluntariados o personas que quieran unirse a Rotaract, para comentarles sobre lo que nosotros hacemos, y realmente fue unos días agradables que pudimos pasar entre todos para fortalecer el compañerismo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Alexa. De verdad, los chicos de Rotaract hacen un trabajo impresionante. Se están formando como líderes para hacer cambios para un mundo mejor y van a ser definitivamente unos grandes rotarios. Ahora continuamos a ver, con nuestra agenda y les tenemos, como en todas las reuniones, un regalo. Vamos a estarles haciendo llegar este libro en PDF que se llama Trastornos de Ansiedad, que ha sido publicado por la Oficina de la Salud Mental del Estado de Nueva York, pero está en español y se lo vamos a estar haciendo llegar a todos los asistentes del evento como agradecimiento. Entonces, gracias de verdad por haber asistido, a todos los que participaron. De verdad, para nosotros es genial siempre verlos aquí en este evento de los segundos lunes del mes. Es un honor que hayan estado aquí, que pudimos explorar este tema de la ansiedad que es tan importante. Y bueno, esperamos que esto también, pues no se quede aquí, ¿no? Sino que pueda expandirse, ¿no? Y que estas reflexiones podamos compartirlas, que inspiren acciones positivas en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Y si han disfrutado también esta discusión, pues, y desean contribuir también a causas significativas, especialmente por nuestra Venezuela, pues recuerden que siempre tienen la invitación cordial de unirse al Rotary. En nuestra comunidad siempre va a encontrar un espacio para aprender, para colaborar, para formarse como líderes, para marcar la diferencia, ¿no? Entonces esperamos verlos pronto en nuestros próximos eventos. Para finalizar, nosotros tenemos siempre un poco de música, ¿ok? Entonces voy a dejarlo con la música para que pasemos una feliz noche. Gracias.
Bueno, amigos,